Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del Colegio de Ingenieros y en particular al ingeniero Ascensión Medina por su invitación y por sus palabras. Felicito también al ingeniero Luis Robledo por tan merecido reconocimiento del Premio Nacional de Ingeniería Civil y a todos ustedes su presencia. Sé que han tenido desde ayer reuniones importantes, una de ellas del secretario Javier Jiménez Espriu, del secretario de Comunicaciones y Transporte, que además nos da mucho gusto que sea ingeniero. Creo que hacía muchos años que no había un ingeniero de secretario, y creo que debe haber sido amplia la descripción sobre el Programa Nacional de Infraestructura al que se llegó al acuerdo y se hizo público el día de ayer. Estos programas de infraestructura, como muchos de ustedes saben, se estuvo presentando por parte del sector del gremio a los gobiernos pasados. Desgraciadamente no se adoptaron estos programas como debió de haberse, como hubiera sido importante lograrlo. Hay que recordar también que hace muchos años, en 2001, el presidente, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con unas propuestas y unas discusiones al respecto, se adoptó un consejo y un comité ejecutivo para revitalizar el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces debo de decir que estoy yo muy contento de que se haya hecho este acuerdo, que se haya informado en detalle ayer. Se viene trabajando desde hace muchos meses, primero para hacerlo. El que elaboró la mayor parte fue Felipe Ochoa, y que se hubiera concluido con esos 1,600 proyectos o propuestas, que se hayan entrado a detalle y que se hayan anunciado ya la primera parte, los que se van a iniciar o los que ya están iniciados y los que se pueden hacer en el corto plazo, en 2020 y quizás algunos 2021, pero por supuesto que estos programas son para todo el sexenio y más allá. La idea es que se vuelvan políticas de Estado, el que se invierta en esta infraestructura, el que se hagan grandes inversiones en infraestructura. Debo decir que dos de los programas del jefe de gobierno en el año de 2001 fueron inversiones en la Reforma, y ya vimos cómo se transformó el Paseo de la Reforma, y la revitalización del centro histórico, en el que hubo también la contribución de la sociedad civil, el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, y por supuesto hubo colaboración de todos los vecinos que hicieron posible que en muy corto plazo se pudiera avanzar de la manera en la que se revitalizó y volvió a ser un corazón vivo del país y de la ciudad. Esto lo comento porque me da tranquilidad en cuanto al compromiso del gobierno federal, que es fundamental para llevar adelante estos programas de infraestructura. Estos programas, el Programa Nacional de Infraestructura, como señalaba, ya se había planteado en diversas ocasiones, no se había llevado con el compromiso y el detalle y la capacidad y ganas de ejecución que tiene ahora. Entonces esto es sumamente importante para el país, porque esto es el detonador que yo considero que va a haber para el desarrollo económico, para el desarrollo nacional, para el crecimiento económico, para la generación de empleo y para poder tener un país con mejores ingresos y en mejores condiciones. Más adelante haré comentarios al respecto. Entonces señalaba esto del centro histórico, que es un proyecto 2001, los esfuerzos que ha hecho el gremio porque tengamos estos programas de infraestructura. Normalmente, como saben, en infraestructura nos ha ocurrido que en unos años hay mucha actividad y a los siguientes años no hay nada, y da jalones y se queda frenada, y a veces con sorpresas desagradables al final de los gobiernos, etcétera, etcétera. Quiero mencionar también que hace 14 años
hicimos un acuerdo nacional con este mismo efecto, un poco más amplio. Este fue un acuerdo nacional para la unidad, el Estado de Derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo. Ese acuerdo fue firmado por prácticamente todos los miembros de la sociedad civil, académicos, rectores de universidades, sindicatos inclusive opuestos entre ellos, todos los sindicatos participaron, empresarios, medios, etcétera, etcétera. Fue ratificado por todos los miembros de la CONAGO, todos estuvieron de acuerdo con este acuerdo. También los candidatos a la presidencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en 2006, pues había tantos ingresos producto del petróleo, eran 3.400.000 barriles diarios, hoy estamos a la mitad, el precio llegó a $150, $150. Fue inclusive, en mi opinión, lo que llevó a la pobreza a Venezuela fue su riqueza. Tenían 4 millones de barriles a $100 o 150, son 400 o 600 millones de dólares diarios. Y eso fue lo que distorsionó toda la política económica de Venezuela. El presidente Chávez se puso a comprar todas las empresas que había enfrente, a subsidiar todos los precios, etcétera, etcétera, deformaron la economía y por eso están donde están. De este acuerdo me voy a permitir leer algunos de los puntos, si les parece. Entonces, eran 5 puntos los del acuerdo. Y bueno, el primero era Estado de Derecho y seguridad pública. Consolidar un Estado de Derecho en un régimen democrático que garantice libertades, derechos humanos y sociales y seguridad física y jurídica. Evidentemente, todos estos puntos que voy a leer siguen latentes y algunos de ellos creo que con este acuerdo se van a realizar. El segundo es desarrollo con justicia, crecimiento económico y empleo. Es lograr un crecimiento económico acelerado, sostenido, sustentable, con empleo y con políticas redistributivas. Tercero era formar y desarrollar capital humano y social, más y mejor salud, más y mejor educación moderna de calidad. El cuarto es el que nos atañe en este momento, es desarrollo de capital físico, acelerar la construcción de infraestructura y de vivienda. Y el quinto, pues era una propuesta también de hacer alguna reforma de la administración pública para hacerla más eficaz, transparente y al servicio de los ciudadanos. Bueno, estos son los puntos, los 5 puntos fundamentales de ese acuerdo que, como decía, como se planteó, fue firmada y acordada y aceptada de manera, yo diría, prácticamente unánime, por los gobernadores, por los distintos personas de la sociedad civil. Se elaboró a una propuesta de buscar que hubiera mayor inversión y empleo por parte del presidente del Congreso del Trabajo, y ese es el origen de ese acuerdo. Y bueno, lo traigo a colación, porque ahora, hoy, concretamente ayer, de manera pública, se hizo un acuerdo del empresariado que está comprometido a través del Consejo Coordinador Empresarial, que es el que ha propuesto a la presidencia estos acuerdos y ha discutido con el gobierno en general, el que se haya tomado el acuerdo de ir a un programa ambicioso de infraestructura y que haya inversión pública e inversión privada. Yo creo que aquí en este momento no solamente el compromiso del gobierno, sino también las limitaciones presupuestales que tiene para poder hacer grandes inversiones. Es claro de la necesidad y la importancia de que se hagan todos estos programas de infraestructura. Por otro lado, aparte de que esta es una gran noticia, muy buena noticia, no solo para los ingenieros, que por supuesto que es muy buena noticia para los ingenieros, sino también para la generación de empleo, actividad económica, crecimiento económica y para el beneficio del país y el mayor bienestar de la población. Se anunciaron
ayer empezar con 147 proyectos con una inversión de 859,000 millones de pesos. Sin embargo, la propuesta, el planteamiento es que cuando menos tratemos de invertir el 5% del Producto Interno Bruto, que se invierta cada año el 5% del Producto Interno Bruto, que son más de 70,000 millones de dólares para invertirse cada año aproximadamente, y que sería muy importante. Aquí nada más como ejemplo, no me sé todas las cifras estas, pero leía que en China la inversión en infraestructura es el 12%, dicen que Corea también es muy alto, y muchos países de Asia que están teniendo un desarrollo ejemplar, envidiable en el buen sentido, es porque están haciendo grandes inversiones en infraestructura. Es impresionante cómo China tiene esa ingeniería tan avanzada, cómo avanzada su tecnología, los puentes que construye, los caminos que construye, está lanzando cohetes al otro lado de la luna, ya está trabajando en el láser para ver la distancia a la luna y ver cómo se mueve. Sin duda ha hecho un gran desarrollo de un país que estaba en la pobreza, de una sociedad agrícola, rural, que estaba en el autoconsumo durante toda la época de Mao, hasta que empieza en 78 a hacer una transformación total y empieza a crecer a tasas de doble dígito inclusive, y como durante este siglo, durante estos últimos 20 años, ha hecho una transformación enorme de un país atrasado a un país muy educado, con mucha capacitación, educación fue muy importante, desarrollo tecnológico. ¿Y cómo pasó? Nosotros lo hicimos en 1933, crecimos al 6.2 de 33 a 82, pero cómo China pasó de la sociedad en el autoconsumo a la sociedad de las más avanzadas, si no es que es la más avanzada, en tecnología, en ingeniería, en educación. Tiene una clase media de 700 o más millones de personas. Comentábamos con mi hijo, me lo hizo ver, me enseñó una gráfica cómo en 2002 la mano de obra de manufactura se pagaba 60 centavos en China. Por eso tantas empresas fueron a China, a que los ingenieros ganaban $500 o $400 a llevar su desarrollo tecnológico, porque le costaba 80% menos que en sus países. Y claro, pues lo que hubo fue una gran transferencia de tecnología. Hoy esas personas que ganaban 60 centavos ganan más de $5. Quiere decir que están formando un enorme mercado interno. Ya la capacidad de consumo de 60 centavos contra $5 es muy, muy diferente. Y en México, en esa época, según Morgan, es un estudio de Morgan, en México se ganaba $2.50 por hora de trabajo en manufactura, en el 2002, más o menos 2003. Hoy allá ganan $5 en lugar de 60 centavos y en México gana $2.50. Entonces, bueno, hay un estancamiento en cuanto se refiere a los ingresos y en cuanto se refiere a la capacidad de la población y del mercado interno y de las clases medias que se están formando allá, y aquí en algunos casos se han estado viendo afectadas. Entonces, bueno, es claro que este proyecto tiene una situación muy especial en este momento, este acuerdo más que este proyecto, o este gran Plan Nacional de Desarrollo, y es primero que tenemos mucha necesidad en México de inversión, tenemos una gran necesidad de crecimiento y tenemos una gran necesidad de infraestructura. Eso es por el lado vamos a llamarle, de la demanda de inversión. Necesitamos esa inversión, necesitamos mucha inversión. El gobierno no tiene los recursos, pero por otro lado estamos viviendo una época de oro y triste, de que como todos los países occidentales están pensando o están queriendo evitar una recesión porque están estancados, dígase Japón, Europa, Estados Unidos, etcétera, las tasas de interés por primera vez y por mucho tiempo son negativas. El euro está en tasas negativas en términos nominales, a menos 0.4, 0.50, medio punto negativo, 0.25 negativo.
cosa que no se había visto, yo no lo había visto nunca en la vida. Y en Estados Unidos es negativa en términos reales, la tasa anda creo que en por ejemplo, creo que está a 1.80 a 25 años, o sea, se puede conseguir dinero o la tasa está a 1.8% anual, y a tasa fija a 25 años. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay una política monetaria muy agresiva en todos los países desarrollados y hay mucho dinero disponible, muchos recursos disponibles que están buscando en dónde se invierten, que puedan ganar un poco más que el 1,5% en dólares o un poco más que el 0,5% en euros. Y entonces México que tiene ya que tiene finanzas públicas sanas, una inflación muy moderada, baja, yo diría que muy baja, finanzas públicas cuidadas, sanas y con políticas de presupuestos moderados, una intención de este gobierno de no subir la deuda pública, etcétera, 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 se vuelve muy atractivo. Aquí debo decir tres cosas que yo veo. Cuando se habla de confianza y desconfianza en la inversión, que es uno de estos casos, es relativo porque hay inversiones que sí requieren de confianza, hay otras inversiones que no requieren de confianza. Por ejemplo, la voy a dividir en tres. La inversión financiera quiere decir la inversión en instituciones de crédito o en certificados de la tesorería, etcétera. Esos requieren de confianza, esos requieren tener confianza en que hay liquidez, tener confianza en que no va a haber inflación, en que hay tipos de cambio más o menos estables y en que los rendimientos sean positivos. Por eso ha habido tal flujo de dinero, de dólares del exterior y de dinero de fuera a México. Ha habido un gran flujo a pesar de que se pensaba que se podía ir el dólar arriba y a pesar de que puede haber desconfianza y miedo, etcétera, etcétera. Pues los hechos son que entra mucho más dinero del que sale, entra mucho más dinero porque ve que en México puede tener una tasa de interés, hace unos meses era 8%, creo que ahorita está en 7,5%, que puede tener 7,5% en bonos del Tesoro mexicano, 7,5% con una inflación menor al 3%, cuando en sus países no puede recibir nada. ¿Y quiénes son los más afligidos en toda esta situación? ¿Quiénes son los que están más afligidos en el exterior? Pues son precisamente o principalmente los fondos de pensiones que tienen grandes manejos de recursos, manejan mucho dinero para las pensiones de su personal y esas pensiones no las pueden enfrentar o no las pueden hacer rentables para que puedan jubilarse su población. Entonces, los pensionados, toda la población pensionada que en el futuro se va a pensionar, cuando ese patrimonio recibe tasa cero o tasa negativa en términos nominales, pues está frenando la posibilidad de que ese patrimonio haga frente a las obligaciones de retiro de los afiliados. Y vemos a los fondos de todo el mundo buscando mejores rentabilidades para poder hacer frente a sus responsabilidades. ¿Y eso qué es? Pues es la gran oportunidad en México. Es la gran oportunidad de que esos fondos inviertan precisamente en esta infraestructura, porque son fondos que están pensando a largo plazo, quieren rentabilidad a largo plazo, quieren tener rendimientos superiores a los que tienen en sus países, y eso es un campo enorme que está abierto para financiar todos estos proyectos de los que les estoy hablando. Pero también la banca mexicana está llena de liquidez, tiene muchos recursos líquidos para financiar estos proyectos. Hablaban ayer de 500,000 millones de pesos, yo tengo otros datos más altos. Yo creo que estamos hablando cuando menos del doble de capacidad de financiamiento de la banca mexicana y sin duda si se mantienen las finanzas públicas sanas y la calificación del país y la inflación en esos niveles, eso que es la confianza va a mantenerse, ¿no? Entonces va a haber tasas positivas de rendimiento, proyectos atractivos de que su rentabilidad permita el pago y ahí sí el factor se llama confianza.
que haya confianza en la estabilidad monetaria, en la estabilidad, en la sanidad de las finanzas públicas, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos, por eso el dólar está a 19.5, por eso hay tantos recursos en la banca mexicana, hay tanto financiamiento, tanto papel mexicano, inclusive a largo plazo por parte de estas instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista sí es un asunto de confianza, pero la confianza se da de que haya finanzas públicas sanas, que haya rendimientos positivos y que haya una calificación país o del papel o del producto que se va a invertir adecuado. Entonces es la primera. Otra es la del empresario. El empresario que si tiene confianza o si tiene desconfianza o seguridad o miedo o tal, el empresario que no invierta cuando tiene demanda para sus bienes o servicios, pues es un tonto, porque le van a quitar el mercado. Entonces el empresario invierte porque tiene demanda por sus bienes, no es un asunto si hay confianza o no hay confianza. Por ejemplo, hay dos razones para invertir por parte del empresario. Una, que tenga demanda de sus productos, que tenga compradores, que tenga quien les compre sus productos, etcétera. Y otro es que invierta para quitarle mercado a su competidor que no está invirtiendo. Entonces son dos factores. Y la tercera es la inversión en infraestructura. Pues esta, más que obedecer a estos asuntos de demanda y de confianza, sabemos que hay siempre infraestructura que hay que construir, que hay que hacer, y eso depende de que se tengan los recursos para financiarlo. Entonces, habiendo hoy tanta demanda de necesidades de infraestructura, pues no hay duda que tenemos un campo enorme, enorme para inversión en infraestructura, y ojalá y fuera 5% cuando menos, y si es más, mejor, y entre más rápido, mejor. Y yo creo que el gremio ingenieril y los trabajadores de la construcción y las numerosas ramas que están ligadas a la construcción están preparadas para enfrentar este reto. En el pasado era interesante ver que la infraestructura era como derivada del crecimiento económico. Había crecimiento económico, había mucho dinero, entonces hacía infraestructura. Había quien planteaba que dependiendo del crecimiento del PIB, si era positivo, entonces lo que se invertía en construcción era mayor al crecimiento del PIB, y que si era negativo, pagaba más duro la construcción que lo que bajaba el PIB. Es decir, si el PIB crecía 4%, entonces la construcción crecía 6 o 7. Si la construcción bajaba a 0%, si el PIB bajaba a 0, la construcción se iba a negativo, etcétera. Pero hoy hay un fenómeno interesante. Hoy, como todos saben, el crecimiento de este año va a ser 0, probablemente, no sé, 100 más 0.2, menos pues eso no viene al caso, ya es un hecho, ya darse de quejidos y quejidos no resuelve nada. Lo importante es que hay expectativas de que a través de inversión en infraestructura se pueda tener crecimiento económico. O sea, va a ser un poco al revés. En lugar de crecimiento económico que requiere infraestructura, ahora la infraestructura como detonador del crecimiento económico. Y eso creo que estamos en las mejores circunstancias, y es lo que se está dando, y es lo que tiene claro el gobierno y lo que tenemos claro muchos, de que hay que invertir mucho en infraestructura, porque es donde se puede invertir hoy grandes montos a largo plazo en una infraestructura que tenemos muy rezagada, muy retrasada, y en donde puede haber requiere haber enormes cantidades de inversión. Si vemos que hoy China, después del desarrollo donde está, que ya es la segunda economía del mundo, y ¿cómo se llama? El poder de compra, el poder adquisitivo ya está igual que Estados Unidos prácticamente, pues y todavía sigue invirtiendo en infraestructura, pues con más razón nosotros que tenemos estos rezagos. Ahora, ¿en qué infraestructura vamos a crecer? Bueno, pues está planteándose desde la infraestructura social, que son los caminos rurales, ya sean los que hacen los vecinos o los que hace el sector público a través de empresas privadas. Es muy importante porque comunica a los poblados retirados, les permite sacar sus cosechas teniendo buenos caminos, les integra a las comunidades cercanas,
les ofrece mejores servicios de salud, tienen acceso a mejores servicios de salud y de educación, seguramente tendrán que hacerse inversiones en agua potable, etcétera, etcétera, y sin duda esos caminos, aparte de integrar y de mejorar las condiciones, dan un gran bienestar a esos poblados retirados, que es uno de los proyectos que ya está en marcha y que creemos que es indispensable. El otro asunto y proyecto importante es la gran inversión en el sureste. El sureste tiene como la mitad del Producto Interno Bruto que el norte o que quizás que el centro mismo. Tiene un Producto Interno Bruto muy bajo a niveles, pues yo diría, de países de Centroamérica y Latinoamérica de condiciones muy inferiores a la de México, y hay el objetivo total para hacer su desarrollo, acelerar su desarrollo, y ese crecimiento del sureste también va a empujar a todo el país, porque esa inversión y ese empleo y ese trabajo va a generar demanda en muchas otras actividades, y lo cual se vuelve muy importante. Este tiene no solo un objetivo nacional, este es también un pedimento que desde hace varios años, yo diría que antes inclusive del presidente Trump, pero especialmente desde el gobierno americano, que forma parte de un proyecto de buscar que los centroamericanos y los mexicanos no tengan que irse a trabajar, que no se les expulse, sino que se les dé oportunidades de empleo en nuestro país. Entonces es un proyecto, le llaman en Estados Unidos el Triángulo del Norte, el Triángulo de Centroamérica, el Triángulo del Norte de Centroamérica, que es Guatemala, Salvador y Honduras. Por razones económicas, Perú, Panamá y Costa Rica están bien, y Nicaragua, pues hay razones políticas ahí, pero al final también Nicaragua tendrá que integrarse a ese proyecto con el sureste mexicano. Entonces esto es muy importante, va a ser también impulso al desarrollo nacional, pero sobre todo es incorporar al sureste más a la modernidad y a la economía, a mejores niveles de ingreso, etcétera. Y lo que es ideal, lo comentaré mejor después, cómo se pueden hacer ahí algunas cosas en el sureste de mucha importancia. Por supuesto, por lo pronto en infraestructura. De hecho, los programas del presidente en infraestructura, que algunos se ven así como no muy están criticados, pues tienen como objetivo básicamente hacer eso en el sureste. Son parte de un interés por el sureste. Y como decía, los americanos se han hablado de 7,000 millones de dólares de impulso, etcétera. Estuve en Salvador. En Salvador, por ejemplo, el 22% del PIB son las remesas de los salvadoreños. En Salvador hay, creo que la mitad de la población, son 6 millones o 6 millones y medio, y como 3 y pico están en Estados Unidos, mandan más de 6,000 millones de dólares y es el 22% del PIB. En Guatemala es como el 12%, en México es como el 3%, pero en México son 36,000 millones de dólares este año, que es un monto enorme, pero para aquellos países es fundamental. Entonces la idea de que nuestros trabajadores puedan producir acá, y en lugar de que se vayan trabajadores mexicanos a Estados Unidos, que se vayan bienes producidos por esos mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso también nos ayuda, lo que les daba de datos de que el salario en México es 2.50 más o menos industrial por hora, y el chino ya anda en 5 y va para más adelante, ¿no? Bueno, esto es estaba yo diciendo el sureste, pero las otras actividades de infraestructura, hablaba de los caminos de mano de obra, todo lo que se haga en salud va a ser mejora de la salud en todo el país con toda seguridad, pero lo que está haciendo en carreteras, en comunicaciones, carreteras, aeropuertos, ampliaciones, en los puertos, todos estos programas que son los que se echaron a andar ya, muchos de ellos se vuelven también ya muy importantes. De los caminos, de telecomunicaciones, quiero decirles que Telmex Telcel hemos decidido desde hace un año prácticamente atender las áreas no atendidas. Antes no las atendíamos porque no atendíamos donde el competidor no estaba. Por si no estaba el competidor, pues íbamos a tener el 100% del mercado, entonces iba a castigarnos el regulador
en cuanto a que teníamos más participación de mercado, porque teníamos entonces el 100% en esas áreas que nadie atiende, pero decidimos irnos a atender esas áreas. Creemos que es una responsabilidad y ya hemos contraído ese compromiso con nosotros mismos y con la población de ir a atender estas áreas no atendidas, que son quizás alrededor de 20 millones de personas, o 15 o 20 millones de personas que deberían tener sus teléfonos. Nos platicaron de lo que hacían algunas personas que no tienen comunicación en sus poblados, pero tienen teléfonos, que entre todos los mandan en un taxi, se va a un lugar donde sí hay señal, ahí recuperan la señal, le llegan los recados a sus teléfonos y ya se los regresan para que vean qué recados tienen, ¿no? Y mandan ellos recados al ir al otro lugar, ¿no? Eso pues tenemos como objetivo poder hacer estas inversiones. Estamos pensando en los próximos 5 años del orden de 200,000 millones de pesos, entre 35 y 40 mil millones de pesos al año, entre Telmex, Telcel y Telesites. Y bueno, pues eso está contemplado parcialmente en el programa y pensamos que la conectividad a todo nivel va a dar igualdad de oportunidades a la gente, porque con esto de la educación no presencial, en la Sierra Tarahumara pueden estar viendo un curso de Harvard o de Stanford o de MIT, o estudiando Khan Academy o Capacítate para el Empleo, etcétera, etcétera. Inclusive, lo ideal sería que las universidades públicas, ya lo hemos estado planteando, pero no nos hacen mucho caso, que las universidades públicas, aparte de lo que ya hacen, que es una labor muy importante, califiquen conocimientos, que puedan ir personas y que tengan exámenes semanales o mensuales para calificar conocimientos, no presencia y no alumnos inscritos, sino alumnos no inscritos puedan ir a las universidades públicas a que se les certifique el conocimiento porque han hecho estudios no presenciales a través de internet, o como tenemos nosotros la plataforma Aprende, para que hagan eso. Bueno, entonces telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, se está contemplando todo tipo de proyectos en estos 1,600. Cabe también que se hagan las propuestas no solicitadas. Por ejemplo, yo veo que hay mucho espacio en lo que es agua. Otro que está contemplado de manera muy importante es todo lo que es medio ambiente. Los residuos, ya se está hablando de los residuos. En los lugares donde estamos trabajando nosotros a través de FCC, especialmente en España e Inglaterra, el manejo de los residuos es muy eficiente, la forma en la que se recolecta, pero sobre todo la forma en la que se recicla una gran cantidad de los residuos, y hay la política inglesa de incineración, con incineradores ya de una generación muy avanzada para evitar contaminaciones, y hay donde todavía no deciden por la incineración, como es Estados Unidos y algunos otros lugares. En Alemania también es de incineración, y con eso se genera energía. Y también se está viendo, y en algunos lados lo autorizan, que esos residuos ya seleccionados después de la reclasificación y el reciclado se puedan usar, por ejemplo, en los hornos de cemento o en algún otro tipo de instalaciones como combustible. Bueno, pues lo que quiero es hacer ver ese gran paso que se está dando del desarrollo nacional y teniendo como palanca la construcción de infraestructura. Ahora, aquí lo que se ve muy, muy importante de esto que sea palanca del desarrollo es que les comentaba de la infraestructura, ya no les hablé de la energía. Por supuesto hay que ir viendo la energía usando gas, que tampoco es menos contaminante, seguir viendo porque la fotovoltaica cada vez es más competitiva en precio, la eólica necesita lugares muy específicos donde el factor de planta sea muy alto, porque si anda en 25 no es tan eficiente, tiene que estar subsidiada, pero hay lugares, creo que en Tamaulipas y en Las Ventosas, creo que el factor de planta es más de 40. Entonces, la eólica, la cogeneración también es muy importante que se desarrolle.
y, y, bueno, pues la energía es muy importante, ¿no? También hay una gran necesidad de inversión en energía, llevar energía a todos estos poblados. Todavía hay muchos que no tienen el acceso, y da la impresión que el gobierno está hablando de 13,000 puntos, como si fuera una especie de poblados o lugares o ciudades donde quiere concentrar servicios públicos cuando habla de los 13,000 puntos. No sé bien de qué se trata, pero yo supongo que es un lugar donde se piensa tener concentrados servicios de salud de calidad, servicios educativos, conectividad, etcétera, etcétera. Todo esto. Bueno, dentro de este efecto de la inversión, las cifras estimadas que están, por supuesto, en la propuesta del Programa Nacional de empleos temporales y empleos permanentes son muy importantes. Además de que son empleos de alta capacidad, de mejores salarios, pues son un detonador también en muchas ramas de la construcción, tienen ligadas muchas ramas, algunos hablan de 30 o 50, pues son muchísimas las ramas y son muchos los efectos y los empleos indirectos que ocasiona estas inversiones. Entonces esto, junto con un plan que está funcionando bien y que yo creo que inclusive era indispensable, es el aumento, yo diría, sustancial, pero gradual, del salario mínimo. El salario mínimo tuvo una disminución de 1981 hasta hace pocos años del 65-67% de baja, que bajó el poder adquisitivo, el salario mínimo, estaba a 236 pesos valor de hoy, bajó a 76 pesos. Y ya va recuperado en 102, este año seguramente para el año que entra se recuperará más. Yo creo que en los próximos 5 años pues ya estará al nivel de los 80 y que es muy importante. Entonces, un factor importante adicional a esto de la infraestructura es que mejore el salario mínimo, que mejoren los salarios, que eso va a provocar más demanda de bienes y que va a ser muy importante que con esta generación de empleos la masa salarial va a crecer de manera sustancial. Entonces viene una mayor demanda de bienes, que es uno de los problemas que tenemos cuando hay una economía que no crece, y esa demanda de bienes le da dinamismo económico al país. Es decir, que esa masa salarial, entre mayor sea, más va a niveles de consumo, fundamentalmente productos nacionales de alto contenido nacional y bajo contenido de exportación. Entonces ahí ya es una segunda pinza una segunda pierna fuerte del desarrollo, primero el detonador de la infraestructura, junto con los aumentos importantes del poder adquisitivo de la población, con mucho mayores personas empleadas. Ahorita sabemos que la Ciudad de México está sufriendo una caída muy fuerte en la industria de la construcción, en todo el país, pero en concreto la Ciudad de México, con un gran desempleo que hay que recuperar a la brevedad posible. ¿Y cómo se recupera? Bueno, pues lo que le quitó, lo que bajó mucho el empleo fue la caída de la construcción. La baja de la construcción en la ciudad provocó mucho desempleo, y ahora la urgencia de que lo empecemos a recuperar. Este aumento de los salarios, que va ligado a las becas que se están dando a los estudiantes de inversión de universidades públicas, que yo creo que es fundamental. A pesar este año de que la economía no crece, yo vería que los puntos positivos de este año es que hay finanzas públicas sanas, que hay un mayor nivel de ingreso de la población de bajos ingresos, que se ve en la demanda de bienes de consumo básico. Los bienes de consumo básico están subiendo. Si vemos a las tiendas de autoservicio, pues se les baja la venta de refrigeradores y de bienes de consumo duradero,
y se le suben los bienes de consumo básico en sus volúmenes. Entonces eso es un asunto muy importante. Aquí en la parte vuelvo a lo del sureste, aquí lo ideal sería que en esta área del sureste, en lugar de que sea, por ejemplo, el transísmico, la idea esa se me hace que no es buena, pensar que llegue un barco de China grandote, descargue, se transporte, y hay otro barcote grandote esperando para transportar al este de Estados Unidos, que es una mala idea. Lo que hay que hacer es ahí en toda la zona del transísmico y hacia el sur, es buscar que sea ese tren y esas inversiones para movilizar el desarrollo de la zona. Y lo que sería ideal es negociar con Estados Unidos que más allá del Tratado de Libre Comercio se tenga un tratado especial para que todo lo que se produzca en esa franja vaya en automático al mercado americano. Eso sería una buena alternativa, que todos estos bienes entren por la puerta grande a Estados Unidos. Les decía entonces, ya les comenté de las inversiones, de la importancia de diferenciar, porque dicen, no, es que hay desconfianza, por eso no hay inversión. Hay además otro factor, hay la inversión pública y la inversión privada. La inversión privada, pues digamos que tiene cierta autonomía. La inversión pública, cuando se está sujeto a finanzas públicas sanas, tiene límites. Y un límite adicional es que son presupuestos anuales que no se pueden hacer multianuales y que desgraciadamente en los presupuestos se confunde, eso lo platicaba un día con Andrés Moreno, que hace varios años, se acordará Andrés, confunden inversión con gasto. O sea, para efectos presupuestales no hay una diferencia si es un gasto corriente indeseable, se toma igual que una inversión necesaria, productiva, importante. Los dos entran a la misma canasta. Si va a haber un presupuesto estable, pues eso ocurre. Entonces, en cambio, la inversión privada, estábamos hablando de que tiene la empresarial, pues cuando tiene demanda o quiere más participación de mercado, y pues la infraestructura, les comentaba ya las razones. Luego hay otro factor de inversión muy importante, que es la reconversión urbana. Todos sabemos que nuestra ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, se construyó pues porque vino el cambio del mundo rural, del mundo agrícola, a la sociedad industrial y al mundo urbano, que eso fue por lo que crecimos al 6.2 y es por lo que está creciendo China. Entonces, la Ciudad de México pues todavía tiene áreas industriales, tiene áreas degradadas, urbanas muy degradadas, y sin duda, aquí esto lo aprendí o lo pensé cuando el centro histórico, cuando revitalizamos el centro histórico, fue darle vida, levantar el nivel socioeconómico del centro histórico y que ahí mismo vivan, diviertan, se trabajen, tal, que puedan hacer toda su vida ahí caminando. Y ya se ha cerrado alguna Madero, y se ha cerrado alguna otra calle y no ha habido ningún problema. Y las personas que se han ido a vivir ahí han sido muchas, jóvenes sobre todo, y hay demanda para mucho más personas. Entonces en el centro pues viven gentes de alto nivel económico, de medio nivel económico y de bajo y de interés social. Entonces bueno, eso hay que hacer, yo diría, una especie de super barrios o super megabarrios o grandes o colonias o mini ciudades, que es lo mismo. Entonces lo estamos tratando de hacer, por ejemplo, en la vieja zona industrial de Polanco, donde se llama la colonia Granadas y Nueva Granada, en donde había puras industrias, ya la estamos reconvirtiendo para que haya, tenga usos mixtos, que haya museos, que haya lugares de entretenimiento, cines, centros comerciales, oficinas, departamentos, etcétera. Ya hasta embajada americana vamos a tener ahí al ratito. Y que la colonia Pensil, que es una zona económica que está degradada, donde está la gente hacinada,
pueda cambiarse el uso del suelo, digamos que se les revalúe la tierra dándoles permiso de 12 pisos, con áreas verdes por supuesto, y que sea un área donde puedan vivir muchas personas. Otro caso claro, por ejemplo, es la colonia de los doctores. Sabemos que en la colonia de los doctores está el Hospital General, está el Siglo XXI, hay muchos de salud, pero también está el Poder Judicial del Distrito Federal, la Tesorería, etcétera. Bueno, hay que arreglar la colonia de los doctores para que ahí vivan, trabajen, se diviertan, tengan, hospitales ya tienen, tengan sus consultorios, los técnicos tengan tal otra cosa, y que esa zona que está muy degradada se puede levantar con mucha facilidad, pero lo interesante es que eso no solamente se puede hacer, sino que se hace con dinero privado, y el fisco recibe dinero de las licencias, de los prediales, o sea que el fisco, en lugar de que le cueste, recibe recursos con lo que puede dar servicios públicos, que cobra por los servicios públicos, y se revitalizan las zonas, también la zona de Vallejo, la de Azcapotzalco, hay muchas zonas en la ciudad. Un caso que funcionó solo, por ejemplo, lo dije el otro día, es la Condesa y la Roma. Esa se revivió, se revitalizó sola después del temblor de 85, nada más que se encareció tanto que habría que buscar, por ejemplo, que esté conectada con la Doctores para que vivan ahí, se puedan ir caminando. Esto lo que quita, resuelve el problema de movilidad, no se requiere tanto automóvil, las gentes pueden hacer las cosas caminando, en bicicleta, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que quiero decir es que todo esto que es infraestructura, es un gran detonador. Hay compromiso del empresario, del inversionista y del gobierno. Ya el Banco Santander ya se apuntó, nosotros tenemos unos fondos de pensiones que quieren comprar, tenemos que estar los permisos, el 40% de la empresa nuestra que impulsa el desarrollo y de infraestructura de manera importante, y los recursos están, las necesidades están, el compromiso del gobierno está. Entonces lo único que hay que hacer es facilitar que esto pase y lo más rápido posible. Pues muchas gracias. Como va a haber preguntas, ya no les sigo ahorita. Gracias.